Presente, profesor. Ok, siempre mencione su apellido, ¿eh? Y Zárate Vilches. Bien, ¿alguien más que no haya registrado asistencia y esté presente? Adauto presente. Ya, a ver. Adauto presente. ¿Alguien más? Rodríguez presente, profesor. ¿Alguien más? Sally Rosas, ya, a ver, un momento. Sally Rosas Ávila, ya, ok. ¿Alguien más? Nadie más, ok. Rodríguez presente está, profesor. Rodríguez. Sí. Ya. Rodríguez Huanca, ya, ok. Listo. Bien, jóvenes, esta es nuestra última sesión, ¿eh? Les pido prácticamente el último esfuerzo lectivo, ¿eh? No se retiren, permanezcan en clase, ¿eh? Los voy a volver a, una vez más a llamar otra vez. O en otras palabras, voy a volver a pasar lista, ¿ya? Un esfuerzo, señores. Y presten atención también, ¿eh? Me indican, por favor, si se visualiza lo que estoy presentando, ¿eh? Ya, ok. Por favor, si hay que participar, háganlo con una participación que contribuya al conocimiento, ¿eh? De esa forma, yo los apoyo asignándoles algunos puntos, ¿de acuerdo? Ok, ya. No solamente es cuestión por leer un enunciado o de repente decir algo que no es correcto, ¿de acuerdo? Ok, ya. Bien. Ya habíamos entrado al tema de prueba de hipótesis, ¿de acuerdo? Habíamos visto inclusive la forma clásica para poder contrastar a una media poblacional. Es lo más básico, es lo más general, es lo que ustedes van a encontrar sin excepción en todos los libros básicos de estadística. Uno que otro va a tocar algunos otros temas, obviamente, pero la media, la proporción, la diferencia de medias y también diferencia de proporciones es lo más usual, o sea, lo usual de lo clásico. ¿De acuerdo? Todos tienen más o menos un esquema muy similar, el que habíamos nosotros llamado los pasos, ¿no? 5 pasos cruciales, ¿ya? ¿De acuerdo? Para desarrollar un contraste, como se denomina, clásico. A medida que uno va introduciéndose en esta temática, obviamente que hay una serie de elementos o indicadores complementarios que ayudan a facilitar la toma de decisión estadística. No digo conclusión ya, decisión estadística. Y uno de ellos es el que ustedes están visualizando, que se conoce como el valor P, o también llamado mínimo nivel de significación. ¿Correcto? El valor P es una probabilidad más, así como de lo que ustedes ya conocen ya. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula? Se evalúa, se mide, se cuantifica de acuerdo a la distribución muestral del estadístico de prueba. Si la distribución muestral es normal, entonces habrá que evaluar una prueba normal, pues. Si el estadístico de prueba es un h cuadrado, entonces habrá que evaluar una probabilidad h cuadrado. ¿Correcto? Etcétera, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? ¿De qué manera? Eso depende de la alternativa que uno postule y del hallazgo como valor que haya encontrado en el estadístico de prueba. ¿Ya? Voy a retroceder para simplemente hacer un comentario de una prueba anterior. ¿Ya? Miren, aquí hay un enunciado. ¿Ok? En ese enunciado, para rescatar lo más trascendente, obviamente que después se puede ordenar, es un borrador. Se postula la hipótesis que aparece al inicio. ¿De acuerdo? Ok. La característica o variable aleatoria que describe son mediciones de una señal. Perfecto. ¿Ok?
Entonces, cuando uno tiene una alternativa, como la que está ahí especificada, ¿correcto? Eso tiene mucho que ver en la evaluación del mínimo nivel de significación, como podría haberlo sido si es que la alternativa hubiera sido contrario, ¿no? Es la formulación que está a la mano derecha, ¿correcto? Como verán, la orientación puede ser para una prueba unilateral hacia la derecha o unilateral hacia la izquierda, o también podría ser bilateral. ¿Ya? Para la evaluación del mínimo nivel, como ocurre en la prueba, es conveniente y es casi una obligación determinar el estadístico de prueba. Eso es lo que ustedes ven como test. Se fundamenta en la media muestral, cuya distribución está especificada. Ya ahí se verá si es que es pertinente el factor de corrección o no lo es, en fin, ¿ya? Lo que trato es simplemente de especificar que el estadístico de prueba mucho tiene que ver acá, sobre todo su distribución de probabilidad. ¿De acuerdo? Que cómo se determina, bueno, ya conocemos, ¿no? Algunas pautas, ¿sí? Eso por lo anterior, ¿de acuerdo? Por la clase anterior. Entonces, cuando uno aplica la fórmula, que no viene a ser sino una consecuencia de la distribución muestral de X barra, ustedes ven que ahí especifica que es una normal, con una media, con una varianza. Repito, de la media muestral, ¿no? Sabemos, por teoría de la distribución normal, que para poder evaluarla hay que estandarizar. Eso ya es sabido ya. Entonces, eso es lo que hay que hacer acá. Cuando uno estandariza, obtiene una expresión que te va a permitir evaluar la muestra, el estimador, la hipótesis. Y en base a esa fórmula transformada, se obtiene un valor que se conoce como la evidencia, el hallazgo, correcto, que está expresado en términos de percentil normal. Un dato estandarizado. ¿De acuerdo? Es a partir de ese resultado y en combinación con la alternativa que se tenga, permite encontrar el mínimo nivel de significación. ¿Ya? Ahora paso acá. Por ejemplo, si la alternativa dice que la media es mayor que un valor dado, una constante, al cual representamos como mu sub 0, entonces el p-value o p-valor se obtiene como una probabilidad, suponiendo que el estadístico transformado sea z. Eso será, tendremos que evaluar qué tanto es mayor que el z hallado, que el z calculado, la evidencia, el hallazgo. Y de esa forma encontramos una probabilidad normal. Ese resultado se conoce como el p-valor, el p-value. Igual ocurre en el caso de la otra alternativa, ¿no? Unilateral hacia la izquierda. Se evalúa una probabilidad en el sentido de que el z calculado, correcto, o sea, el z como variable aleatoria, ¿qué tanto es menor de lo hallado, de lo encontrado como evidencia? O sea, el valor que uno ha obtenido, ¿de acuerdo? Y eso también me va a conducir a un resultado que no hace sino medir el mínimo nivel de significación. Para el caso bilateral, se entiende que es a dos polas, y como la distribución z es simétrica, entonces habrá que calcular solamente un lado y multiplicarlo por 2, ¿no? Eso se entiende muy bien. Y encontramos así el p-value. Si el estadístico de prueba, por ejemplo, no fuera z, fuera, por ejemplo, una h cuadrado, no estamos probando la media, estamos probando, por ejemplo, la varianza. ¿De acuerdo? Como alternativa, entonces,
la manera como se evalúa el p-valor es análogo al caso anterior. Tendrás que evaluar una probabilidad chi cuadrado donde sea mayor que el chi cuadrado hallado, la evidencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que tiene sentido. ¿De acuerdo? Todo dependerá de la distribución del estadístico. Uno más. Supongamos que para un tercer caso, como que la media es diferente a un valor que se proponga en la alternativa, el estadístico de prueba fuera una t de Student. Entonces lo que haremos es utilizar la distribución t de Student para poder evaluar qué tanto ese z, por ejemplo, es mayor que un t calculado. ¿De acuerdo? De esa forma, entonces, si uno evalúa, obviamente que aquí el t calculado hace referencia a que tenga que ser el extremo superior, por algo es positivo, se calcula el valor absoluto. Lo vamos a multiplicar por 2 y de esa forma encontramos el p-valor. ¿De acuerdo? Hay que entender entonces, voy a trazar acá, en el caso de una distribución normal de un z, por ejemplo, hay que entender que cuando uno expresa, correcto, la distribución de la media muestral transformado en z, o sea, estandarizado, es el esquema que estamos viendo, y suponiendo, voy a borrar esto, que la prueba hubiera sido, como en ese caso, correcto, que la media es mayor que mu sub 0, entonces la región de rechazo está en este extremo, correcto. Ahí está el alfa. El alfa como nivel de significación aparece como una propuesta fija, inamovible. Desde el momento en que tú desarrollas tu prueba, el alfa tiene que estar ya especificado a priori. Correcto. Entonces, este alfa determina una región debajo de la curva de z. Y eso no se mueve, ¿de acuerdo? Entonces, por transformación inversa, el punto que aparece en el eje de z o de las abscisas, eso está especificado. Y la notación que a veces se suele utilizar en pruebas de hipótesis es señalándolo como un z de alfa, para decir que el alfa está por encima de él, o sea, hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno evalúa el z hallado, el z calculado, uno puede encontrar un valor, ¿no? Voy a poner acá, por ejemplo, un valor, ¿bien? Suponiendo de que haya salido 2,5, ya está. ¿De acuerdo? Ok. Y el alfa es al 5%, y por lo tanto, por probabilidad inversa, en la tabla de la distribución normal, ese va a ser 1,64. ¿De acuerdo? Aproximadamente. Entonces, se puede ver que a la hora de comparar el valor z calculado, 2,5, este cae en la región de rechazo. ¿Correcto? Voy a poner simplemente para visualizar, por ejemplo, que haya caído acá. Pues, ahí está. Solamente para visualizar. Ya sabemos que está por encima de 1,64. Entonces, ¿qué cosa es el mínimo nivel de significación asociado a ese valor? Es una probabilidad. Como área sería lo que estoy sombreando. Esa parte sombreada en azul, eso corresponde al p-valor. ¿De acuerdo? Por algo su denominación dice el mínimo nivel de significación alcanzado en la prueba. Correcto. También se interpreta como la cantidad de error tipo 1 necesario. Ojo, no es nivel de significación, ¿eh? Cantidad de error tipo 1 necesario para rechazar
H sub 0. En este caso, 2,5 corresponde pues a una probabilidad que estaría por debajo, ¿correcto? Del 5%, o sea, mucho más pequeño. Cuando los p-valores son menores que el alfa adoptado o asumido, se rechaza la hipótesis de nulidad, ¿correcto? En otro caso, la acción es no rechazar. ¿Ya? Me explico. Supongamos que en lugar de un z calculado 2,5, haya salido un valor 1,5. Si uno compara una vez más con la región de rechazo y con el percentil normal, que es 1,64 aproximadamente, 1,5 estaría por acá, es solamente para visualizar, ¿bien? Lo voy a anotar por acá. Correcto. Si la alternativa sigue siendo esto, la media poblacional es mayor a lo que se propone, entonces vemos que no cae en la región de rechazo. Entonces, una vez más, para ese valor, en punto verde, también se le puede calcular su p-value en esa dirección. Entonces, su p-value sería una vez más un área. Todo por encima del todo, hasta más infinito, hasta más infinito, hasta más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, se puede ver, correcto, que esa área va a ser mucho mayor, correcto, que el alfa. Y al ser mayor que el alfa, no se puede rechazar la hipótesis de nulidad. ¿Qué significaría entonces? Que el mínimo nivel de significación alcanzado por la prueba necesitaría pues un área más grande. ¿Para qué? Para que ese punto frontera, obviamente, sea el inicio de la región de rechazo. O también, si lo queremos entender, que esté dentro de la región de rechazo. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, traslademos esta idea a cualquier otra prueba, ¿ya? Recuerda que en el caso tercero que aparece aquí a manera de ilustración, es factible solamente para distribuciones simétricas. Si la distribución no es simétrica, caballero, hay que calcular tanto para un extremo como para el otro. ¿Ya? Okay. Por ejemplo, acá ve. Este es un ejemplo que lo único que quiere mostrar es que a veces en este tipo de análisis uno puede utilizar ya programas, software, y prácticamente hacer una rutina el análisis de contrastación. Lo que uno se aboca más es en los resultados. Obviamente, teniendo conocimiento, ¿no? De que cuáles son los fundamentos, cuáles son los requerimientos ya asumidos, ¿no? Uno no va a ignorar eso. Se supone que uno tiene ya que conocer, ¿no? Para darle simplemente viabilidad o utilidad a los resultados o hallazgos encontrados. Por ejemplo, este enunciado hace referencia, por ejemplo, a la demanda. Automáticamente, entonces, la demanda debe ser variable aleatoria. ¿De acuerdo? Correcto. Especifica todavía un valor, correcto, el cual podemos interpretar quizá como un promedio. ¿De acuerdo? En los análisis, a menos que el problema diga otra cosa, toda nuestra atención y mirada está en la centralidad primero, para comenzar. Repito, a menos que el problema pida otra cosa. ¿De acuerdo? Por eso que interpretamos que este valor, 220, debe estar referido al análisis del promedio. ¿Ya? El problema lo dice también. Si no lo dijera, pensamos en la centralidad. Un empresario piensa que en realidad el nivel es más alto, o sea, está diciendo que es mayor de lo que se indica. Y para probar su afirmación, se asume que la demanda es normal, poniéndole una situación en que tienes casi toda la información, ¿de acuerdo?
y desviación estándar igual a 13. Te ha dado todo. Ok. Para una muestra de 20 meses, aquí está el N, pregunta si habrá suficiente evidencia estadística para apoyar la afirmación del empresario. Entonces, ahí tienen datos. Yo les he recomendado, jóvenes, que cuando ustedes tengan datos, tómense su tiempo y determinen si realmente es correcto lo que formula el enunciado. No se confíen ya. ¿De acuerdo? En nuestro caso, ¿qué criterios podemos utilizar para poder direccionar si es normal o no? Correcto. No se olviden, lo hemos comentado varias veces, la simetría y la cortosis. ¿Ya? Y la cortosis. Encuentren sus bandas confidenciales y de esa forma tienen por lo menos ya algo que esté asegurado, ¿no? Si son los datos que proceden de una población normal o no lo son. ¿De acuerdo? Entonces vean acá, señores. Acá, este problema, lo que quiere ilustrar es que al usar, por ejemplo, un medio, como puede ser un software, un programa, uno introduce datos. Los cálculos resultan ser inmediatos. No hay prácticamente mayor esfuerzo. Y esos resultados que ustedes pueden ver aparecen de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, el software que se utiliza en este caso es un programa que se llama Minitab. Después de haber ingresado, obviamente los resultados aparecen así, ¿no? One sample demanda, o sea, la prueba Z, para una hipótesis en que la media se postula que es 220 versus la alternativa de que es mayor. La desviación estándar poblacional asumida es 13. Obviamente que todo eso uno lo ingresa, ¿no? Como si estuvieras tipeando, ¿no? Aparece una serie de ventanas y tú ingresas lo que pide pues la ventana, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que aparece luego a continuación, después de haber ingresado los datos, estos son los resultados, ¿no? Dice, variable demanda, número de datos, no hay que sorprendernos. Aquí en este programa, el N, el tamaño de los datos, lo simboliza como N grande, pero sin duda, si tú sabes a qué se refiere el problema, no vamos a estar pensando que es el tamaño de la población, ¿no? Debe ser el tamaño de la muestra, a menos que el problema hubiera planteado el tamaño de la población, ¿no es cierto? Okay. Se tiene la media, se tiene la desviación estándar, correcto, muestral, y se tiene el error estándar de la media. Y luego ya uno podría estar justificando por qué debe ser Z, por qué no debe ser T-Student. Obviamente con los antecedentes del problema, uno puede dilucidar eso, justificarlo. Se tiene entonces que el Z calculado es 2,03. Y luego a continuación aparece el p-value, el p-valor, como 0,021, menor que el alfa. Y al ser menor que el alfa, la acción o decisión será rechazar la hipótesis de nulidad. ¿De acuerdo? Ustedes pueden comprobar calculando el p-valor como aparece acá, de esta forma. La probabilidad de que Z sea mayor a lo encontrado, 2,03, y le va a salir lo mismo. ¿De acuerdo? Ahí está lo práctico. ¿Se necesita tabla de probabilidades? No, acá en esta parte no se necesita eso. Todo programa, todo software le va a entregar el p-valor y tú ya vas a simplemente compararlo con el nivel de riesgo que tú asumas. ¿De acuerdo? Ok, ya. Listo. Muy bien. Para el caso, por ejemplo, de la media poblacional, hay un segundo escenario, ya. Lo hemos nombrado. El segundo escenario es muy similar al caso de la prueba normal. La única diferencia está en que, siendo la población normal, la desviación estándar resulta ser desconocida. Y al ser desconocida, como ya hemos comentado en distribuciones muestrales y también en intervalos de confianza, ¿correcto? Tenemos que invocar a la distribución T de Student. Ustedes pueden ver que ahí aparece la transformación T de Student. Correcto.
se considera que el N es sumamente grande y en el caso de que no lo sea, bueno, actuar incluyendo el factor de corrección para población finita. ¿De acuerdo? Toda la plantilla, por favor, observen esto. Voy a regresar. El caso de una distribución normal, pueden ver acá, es semejante. Pueden ver ahí. ¿De acuerdo? Lo único que cambia es la fórmula de estadístico de prueba. ¿De acuerdo? Okay. Y eso es lo que uno tiene que justificar. Muy bien. ¿Ya? Igual acá habrán revisado, que era también una tarea eso, que se muestra ya de manera explícita los pasos a seguir cuando uno tiene que desarrollar una prueba de estudio, ¿no? Ya sea bilateral o ya sea unilateral. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Por ejemplo, la ilustración que nosotros vemos a través de este problema que se presenta es típico para poder aplicarlo con una distribución como el caso que comentábamos, ¿no? De student, pero siempre fundamentándolo, ¿no? Se quiere probar la hipótesis de que las mediciones de un instrumento tienen promedio superior a 10,2. ¿De acuerdo? Vean, pueden ver ustedes, H sub 0, 2 puntos, ¿correcto? Y se especifica la media y se especifica la alternativa, ¿ya? Entonces, para hacerles recordar, cuando se postula una hipótesis, la hipótesis de nulidad tiene que recoger la igualdad donde se encuentre lo que uno quiere declarar o afirmar. La igualdad es su razón de ser, ¿ya? La alternativa generalmente recoge, en la mayoría de los casos, la formulación del analista, o sea, la declaración de interés. ¿De acuerdo? Pero aquí es muy determinante que a pesar de que el interés por el analista sea demostrar que la media, por decir, sea mayor o igual, eso no lo vamos a colocar en la alternativa. Mandatorio es la igualdad. Y si la igualdad aparece, derechito tiene que ir a H sub 0. ¿De acuerdo? Y la alternativa, el complemento de ella. Por eso que ustedes pueden ver acá, en este problema, quiere hacer un análisis con respecto al promedio superior a 10,2. Fíjense, calzó muy bien con el interés, ¿no?, que se desea. Y todo eso lo asignamos en la hipótesis alterna B. En consecuencia, la hipótesis nula es el complemento. Entonces debe ser menor o igual, ¿no? El menor simplemente lo que trata es de especificar que es complementario, pero no juega. Quien juega es la igualdad. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Tienen ustedes ahí a la variable de interés, ¿correcto? En este enunciado, pregunto, se especifica que la variable de estudio, mediciones de un instrumento o medidas, tenga alguna distribución conocida. Sánchez Castañeda, ¿se encuentra? No está, se fue. Sally Rosas Ávila, ¿se encuentra? Sí, gracias. ¿Me escucha? Sally Rosas Ávila, ¿se encuentra? No está. Rodríguez. Profesor, ¿me logra escuchar? ¿Usted cómo se apellida? Sally Rosas. Sally Rosas, ya, ok. La pregunta es bien sencilla. El enunciado del problema especifica que la característica de estudio tenga alguna distribución dada. No, profesor, no especifica. Ya. Si usted quisiera asumir una distribución muestral para la media, se supone la media observada, la media muestral también, debería asumir la normalidad de la población.
¿Verdadero o falso? Falso, profesor, ya que no tenemos conocida la varianza de la población. Ya. Ese es su tipo. Ya. Listo. A ver, vamos a corroborar. Mendoza Navarro, Sí, profesor. la misma pregunta. Creo que es verdadero, profesor, pero se tiene que trabajar con la distribución entre estudiantes, ¿no? Ya, ya, ok, ok. Eh, Jóvenes, tengan siempre en cuenta que la población es una cosa, ¿ya? Y la distribución de la media a veces resulta ser otra. Hay que separar eso, ¿ya? Hay que separar eso. Que uno pueda ayudar al otro, sí se puede dar. Generalmente la población a veces ayuda a la distribución de la media, de la estadística en general, pero no siempre, ¿ya? En este problema, la distribución de la población no se da. Pero como ustedes pueden ver, el interés de este problema es la media poblacional. ¿Correcto? Correcto. Y sabemos nosotros que para poder evaluarla, para poder analizarla, necesitamos a su estimador. ¿Y quién es el estimador? El estimador es la media muestral. ¿Correcto? Entonces, tenemos a mu por un lado y tenemos a x barra por otro lado. Como sabemos que la media poblacional es una constante, no es variable aleatoria, correcto, él simplemente aparece como un referente, ¿no? Fijo. En cambio, la media muestral sí es variable aleatoria y como tal debería tener una distribución de probabilidad para poder efectuar la prueba. El problema es este, que la distribución de X no la tenemos. La distribución de la población no la tenemos. Además, también como su compañero citó, solamente hay información muestral. No hay información poblacional, como el caso de qué, de la varianza. O sea, nos han dejado prácticamente en un cuarto oscuro. ¿De acuerdo? No conocemos la variabilidad y no tenemos por ahí argumentos, vamos a ver si es que emerge alguno, de que la distribución de la población, correcto, o de la característica de estudio, sea normal. Ok, ok, ¿ya? En cambio, la teoría que hemos comentado para poder hacer pruebas de una media plantea, ¿no? Que si todas las condiciones son favorables, entonces la distribución de la media sería normal, eso es lo que dice en un caso, y en otro caso, la distribución de la media se podría, ¿no? Transformándola, voy a poner así, sigma de x barra, y utilizar en lugar de la normal, como en el caso anterior, la distribución terrestre. Eso es lo que da como salida a la teoría. Claro, siempre y cuando se cumplan con esos requerimientos. ¿Ok? Ok. Como no tenemos nosotros referente a la población ni a la varianza, y al compararlo con lo que dice la teoría, claro, la varianza desconocida estaría acá, ¿no? Voy a tratar de llamar la atención aquí. Estaría en esto. Ahí sí calza la varianza desconocida, pero no en el anterior, porque en el anterior la varianza se supone que sí se conoce. Entonces ahí no entra, ¿no? Por lo menos estoy tratando de escudriñar y tratando de querer amoldar pieza por pieza para ver dónde encaja. ¿Qué pieza encaja en uno? ¿Qué otra pieza encaja? Y así sucesivamente. Entonces, al comparar la varianza desconocida sí encaja en el segundo, más no la normalidad que demanda, pero que yo no la tengo. Entonces, aquí viene el arte. ¿De acuerdo? La modelación es un arte. Tienes que tratar tú de ver qué es lo que más se acomoda. Y obviamente con razones. No es algo alegre. En este enunciado, solamente me dan información resumida de la muestra. No me dan datos.
si en el mejor de los casos hubiera tenido yo datos, correcto, y seguramente que en la práctica va a ser así, tú vas a tener datos muestrales, pero no datos poblacionales. Tú vas a poder obtener información a partir de la muestra. Correcto. La limitación es querer acceder a toda la población. Ese va a ser el escenario usual. Aquí ya está resumido. Teniendo los datos, una vez más, como en el comentario que se hizo para el problema anterior, tú lo vas a poder probar. Si los datos proceden de una población normal o no. Correcto. Y de esa forma te aseguras si la distribución, correcto, la cual se obtienen todos los datos, se distribuye o no normalmente. Okay. Ese sería el argumento fuerte, obviamente con números, con evidencia. El otro es algo intuitivo, pero recuerden, todo intuitivo tiene su limitación. ¿De acuerdo? Aquí habla de las mediciones. Correcto. Hay que entender que los instrumentos de calibración, todo instrumento de calibración, por ejemplo, un multímetro, un multitester, deben haber oído eso. Eso está en el laboratorio de física, los aparatos, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que tener como bondad? Aspiran a ser exactos y precisos. Cuando se habla de exactitud, se refiere a su centralidad. Y cuando se refiere a su precisión, se refiere al error que sea muy pequeñito, algo tolerable, aceptable. Y como un instrumento de precisión, obviamente debe satisfacer esos requerimientos. ¿Eso qué significa? Que todos los instrumentos en su mismo modelo, ¿correcto? Deberían, en una buena parte de ellos, 95, 99 o 99,99% de ellos, de todos los multitesters de ese modelo, de esa versión producidos, deberían cumplir esas especificaciones. Y en consecuencia, ¿correcto? Esos aparatitos, estoy haciendo una comparación para que se entienda, por favor, deberían satisfacer por lo menos la condición básica de normalidad. ¿Correcto? Entonces por ahí podemos justificarlo también. Que agregado al análisis de los datos, si es que tuviéramos disponibles, le da mayor contundencia. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, todo lo que hagamos posteriormente tendría validez. Eso se conoce en investigación, hablando ya con enfoque investigativo, la validez interna de lo que tú tendrías como análisis. ¿De acuerdo? Por eso que acá, en este problema, ustedes pueden ver que se considera que las mediciones de un instrumento, correcto, se distribuyen normalmente, con una media mu, que es la que está en cuestión, en prueba, y con una varianza desconocida. Y basta considerar esto con buenas razones, como las que hemos comentado, para indicar que el análisis de la prueba de la media, ahora sí encajaría ¿dónde? En una t-student. Correcto. Ustedes pueden ver ya en la parte inferior la formulación del estadístico. Correcto. Ahí está ya garantizado el modelo. Y todo lo que venga a continuación no vendría a ser sino ya la parte operacional. Correcto. Ya la evaluación, los cálculos de que se requieren, que son aritméticos. Ok. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Sale Rosas? ¿Se entendió, Salió Rosas? Sí, profesor, todo claro. Ya, ok, ya. Entonces, por favor, no confundan la población con la distribución muestral del estadístico. ¿Ya? Ok. Voy a borrar esto. Un momento. Ok. Pueden ver ahí entonces. Se postula la hipótesis unilateral hacia la derecha. Ya con los argumentos dados, se invoca
el estadístico de prueba, que es una t-de-student. Algo más todavía. Cuando uno invoca el estadístico de prueba, o sea, la fórmula, uno tiene que expresarlo diciendo esto. El test bajo la hipótesis de nulidad. Eso es un cliché. Y uno dirá, pero ¿por qué hay que decirlo así? Porque si tú te fijas en la fórmula está evaluando toda la información que proviene de la muestra. Obviamente, el asunto está en querer saber si la media muestral observada avala o contradice a quién, a la hipótesis. Por eso que ahí aparece mu sub 0, ¿no? ¿Correcto? Por eso se dice que esto es la distribución bajo la hipótesis de nulidad, en el caso de que fuera cierta, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Ya los hallazgos y la regla de decisión dirá, pues, si eso no es, pasa o no pasa. ¿Ok? Ahí está el hallazgo, 4,913. ¿De acuerdo? Y eso se compara con un valor tabular especificado, por ejemplo, al 5%. Pueden verlo en la parte inferior derecha. 2,92. Se busca en la tablita con sus grados de libertad y ahí se tiene el valor. Se compara justamente el valor hallado, que se conoce como el hallazgo, la prueba, la evidencia, y vemos que con creces cae en la región de rechazo. Acción, rechazar H sub 0. ¿De acuerdo? ¿Se puede también aquí utilizar el p-valor? Sí, sí se puede. Vean la expresión que está en la parte inferior izquierda. El p-value es la probabilidad que el t sea mayor al t calculado, al t obtenido, en este caso llamado t sub 0. ¿De acuerdo? Ok, y esa probabilidad tengan la seguridad que va a ser menor que el alfa. Y por lo tanto vamos a llegar a la misma acción, rechazar H sub 0. ¿Ya? Aquí voy a implementar algo más. Por ejemplo, acá todo el análisis se fundamenta en prueba de hipótesis. La pregunta sería, profe, así con un planteamiento como el que aparece en la parte superior de una alternativa unilateral hacia la derecha, ¿se lo puede también resolver como intervalos de confianza? Y la respuesta es sí. Entonces, voy a saltearme ya todos los fundamentos del intervalo, que por qué tiene que ser un intervalo para la media, ¿correcto? Con t-de-student y todo eso, porque la teoría es la misma, ¿ya? ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces acá para poder resolverlo con t-de-student? Veo la alternativa, y la alternativa es unilateral hacia la derecha. ¿Qué me está diciendo eso? Que si esa hipótesis alterna fuera cierta, esperaríamos pues que la media real, verdadera, bueno, sea mayor a lo que se especifica. Y cuando dice mayor, entenderíamos pues que es cualquier valor real por encima de él, ¿no? Aunque claro, nos damos cuenta de que al estar por encima de cierto valor, ese cierto valor sirve como un piso, como una cota. Entonces, el intervalito debería tener una cota en la parte inferior y debería tener abierto en la parte superior. Esas serían las especificaciones de nuestro intervalo confidencial. ¿Pero para quién? Para la media. ¿Utilizando qué? Eso era lo que comentaba yo, que ya nos saltamos porque la teoría es la misma, con t-de-student. ¿Y cómo sería entonces, no, la especificación en este lado? Primero, para recordar, un intervalo confidencial para una media poblacional. Cuando la población es normal, la varianza es desconocida, requiere la t-de-student, ¿no es cierto? Para la modelación del estadístico. Entonces, hemos visto intervalos bilaterales. Y los intervalos bilaterales tienen límite inferior y tienen límite superior. En el caso del límite inferior, su especificación sería así, ¿ve? Por favor, nótese esto. X barra menos
que algunos denotan así, alfa medios, correcto, punto y coma, grados de libertad, n-1, y considerando que tal vez la población es sumamente grande, solamente hay esto, S sobre raíz de n. Perfecto. Y luego sería coma y el límite superior, ¿no? Muy parecido, pero en lugar de decir menos, debería parecer más, ¿no es cierto? Ok. Estoy primero haciendo la referencia al intervalo bilateral. En el intervalo unilateral, solamente demanda la cota, un extremo, que es el caso del extremo inferior. Correcto. Pero como solamente hay un solo lado, aquí ya no hay razón para dividir el alfa entre 2. Entonces solamente debe ser alfa, nada más. ¿Ya? Correcto. Entonces aquí solamente es alfa. No es alfa medios. ¿Por qué? Porque solamente es un solo lado. ¿Ya? Y ahora en el otro extremo, bueno, el otro extremo debe ser más infinito. Pues, ahí está, una vez más. Y ahí estaría la especificación del intervalo. ¿Y para qué me sirve ese intervalo, profe? Ese intervalo, aparte de caracterizar el comportamiento de la media, de la real media, lo utilizas también como un criterio de decisión. Aquí es donde vas a ver si la media poblacional pertenece o no pertenece a esa banda confidencial. Si pertenece, no vas a poder rechazarlo. ¿De acuerdo? Si no pertenece, está afuera, ya sea, por decir antes, ¿no es cierto? Quizá. Entonces eso significa de que vas a rechazar la hipótesis de nulidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene un comentario. Si tú utilizas un procedimiento inferencial como el que aparece en la lámina descrito paso a paso y llegas a la decisión estadística de rechazar la hipótesis de nulidad, ese es un procedimiento, esa es una alternativa. En otra, utilizas un intervalo confidencial, obviamente con todos los fundamentos que la habiliten. Vas a tener que llegar a la misma decisión estadística, sí o sí. No hay que sea diferente, no, 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 no. Repito, la misma decisión estadística. Con el intervalito obligado también vas a tener que rechazar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ventaja. Podemos utilizar como alternativa intervalos también de confianza, según cómo dictamine la alternativa. Si la alternativa hubiera sido bilateral, ahí sí, construimos pues límite inferior, límite superior, y una vez más comparamos la hipótesis que plantea, correcto, para ver si pertenece o no pertenece al intervalo. ¿De acuerdo? Ok, ¿eh? Ok. Recuerden, y ya lo hemos comentado, cuando se calculan probabilidades o se calculan, por ejemplo, percentiles, uno u otro. En el caso de una TD Student, recuerden que la tabla es muy limitada. ¿Ya? Va a haber situaciones en que quizá algo así como que nos va a faltar tabla. No tanto por grados de libertad, porque si lo fuera, sabemos muy bien que una TD Student se aproxima a una normal, ¿no? Y podemos superar ese impasse. En el caso de las columnas de las probabilidades, se puede simplemente hacer lo siguiente, ¿ya? Calcular, por ejemplo, p-values o p-valores para valores t-de-student cuyos percentiles t-de-student son grandes, se considera algo así, es algo relativo. Un valor de 2 o 2.5 o más. Ya para el caso de una t-de-student se está ubicando mucho en los extremos, ¿de acuerdo? De su distribución. Y por lo tanto, toda probabilidad por encima de él va a tender a ser pequeña. Correcto.
En la tabla a veces no lo vas a encontrar. Simplemente vas a encontrar de lo que hay. Y a eso te podría dar un indicio si el p-valor puede estar por debajo, correcto, del nivel de significación o no lo está. ¿Bien? Como aquí se ilustra en este caso, el p-valor, sin necesidad de encontrarlo en la tabla, si tú gustas, puedes tomar como referente la probabilidad más cercana a un percentil dado, correcto, y aduces de que si este fuera más grande, la probabilidad disminuye y por lo tanto va a ser mucho más pequeño y menor que el 5%. Y llegamos a la misma decisión en rechazar H sub 0. ¿Ok? Ok. ¿Ya? Entonces, ahora aquí, jóvenes, ¿sí? Acá. Es un pequeño desafío. Por favor, es prácticamente nuestra última oportunidad. La siguiente semana solamente ya son evaluaciones. ¿De acuerdo? Ya no va a haber clase. Entonces les ofrezco para aquellos sobre todo que requieren un apoyo, ¿correcto? Hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí hay datos, ¿ve? Y nos piden efectuar una prueba. Solamente para hacerlo algo breve y demos oportunidad de esto. ¿Correcto? Les pido que determinen si esta muestra se justifica, venga de una población normal. Inclusive les ayudo. ¿Qué cosa hay que calcular? La simetría y la kurtosis, o llamada también apuntamiento. ¿Ya? Correcto. Ok. Entonces les doy un tiempo. 10 minutos para hacer esto. ¿De acuerdo? Ok. Por puesta de mano, aquel que haya concluido puede pedirme de una vez ya para presentar sus resultados o hallazgos. ¿De acuerdo? Ok.
Ok, jóvenes. Muy bien. Primera opción. ¿Alguien que desee participar? Ok, entonces llamo. Mejía Rubina. Sí, profesor. Sí, a ver. Su desarrollo. Puede compartir, ¿eh? Em, sí. Lo hice en Excel, profesor. No sé si estará bien. Ya, a ver, en Excel. A ver, preséntelo, a ver, preséntelo. ¿Se puede ver? Ya, a ver. Bueno, estos son los datos y bueno, hay acá la simetría y la kurtosis. Ya. Y yo le pregunto nada más. ¿Cómo calculó la simetría y la kurtosis? Ya sabemos que Excel lo calcula de manera directa, pero usted tiene los lineamientos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se requiere para calcular la simetría y la kurtosis? Bueno, la media de estos datos, también creo que los momentos, la, la desviación estándar también. Ya, Y bueno, bueno, el n, ya, el número de la muestra. ya. Para todos, ya, para todos un mensaje. Cuando ustedes utilicen algún programa como una hoja de cálculo, cerciórense primero si lo que evalúa es justamente el criterio que nosotros demandamos. Porque asimetrías hay muchas, ¿eh? Kurtosis también, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea que lo que nosotros estamos demandando es la simetría y kurtosis de Fischer. Habrá que verificar en su manual de esta hoja de cálculo si realmente lo que evalúa son esos indicadores. No voy a hacer que esté calculando otra simetría o de repente otra kurtosis, ¿sí? Para comenzar. Ok, ¿ya? Ese es uno. Ahora el otro. Le pregunto a usted, joven, que ha utilizado una hoja de cálculo. Según esos resultados, ¿qué cosa es lo que puede sostener? ¿La muestra viene o no viene de una población normal? Me faltaría el intervalo de confianza, profesor. Ya, ya. No lo ha calculado, ¿no? No, aún no. Ya, ok. Entonces necesitamos la regla de decisión. ¿De acuerdo? Con solamente ofrecer resultados, no, prácticamente no podemos tomar decisiones. Se requiere que uno evalúe. ¿De acuerdo? Ok, ya. Listo entonces. Gracias. Ya, sí. Ya. La idea era haberlo desarrollado computacionalmente, recuerden siempre la parte procedimental, y luego haber llegado hasta el intervalo, calculando los errores estándar inclusive. ¿Ya? Por eso, esos errores estándar que aparecen en la teoría, ¿se acuerdan? En nuestras láminas, están referidas a la simetría y kurtosis, respectivamente, claro, de Fischer, no a otras asimetrías ni a otras kurtosis. Siempre verificar eso, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Continuamos mejor, ¿eh? Continuamos. Ok. Entonces, fíjense, después de haber evaluado la simetría o kurtosis, si realmente estos resultados apoyan a que la muestra se sostenga, venga de una población normal, a buena hora. Seguimos entonces. Significa que estamos en progreso. ¿De acuerdo? Okay. ¿Qué cosa habría que hacer? Fundamentar entonces que la distribución del estadístico, correcto, quizás si no es normal, bueno, para llevarlo pues a un análisis con t-student, como ya habíamos explicado en el problema anterior. De que qué hipótesis deseamos probar, ya, eso también merece un comentario, ¿ya? Acá, en este problema, solicita probar la hipótesis de que el tiempo promedio de duración es menor de 9 minutos, o sea, menor que una cantidad. Como ya hemos indicado reiteradas veces,
Gran parte de los problemas especifican alternativas, ¿correcto?, de relación ya sea mayor o menor con respecto al parámetro. Y tal tipo de declaraciones, derechito, van a la alternativa. ¿De acuerdo? La hipótesis nula se obtiene por complementariedad. ¿Ya? Voy a hacer una variante acá, por favor, entiéndase. Suponiendo que esta hipótesis hubiera estado siempre referido al tiempo promedio, pero de duración es menor o igual de 9, ahora con una declaración que incluye la igualdad, debería ir a la hipótesis de nulidad. ¿De acuerdo? O sea que en la hipótesis de nulidad formularíamos pues h sub 0, 2 puntos, la media, correcto, es menor o igual a 9, por ejemplo. Y la alternativa se obtiene por complemento. ¿Ya? Hay que entender eso. ¿De acuerdo? Que la igualdad juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque ese es el valor de la hipótesis que va a entrar en el análisis. Los valores con la relación menor o mayor, repito, en h sub 0, ellos no juegan. Si no, imagínate, pues, ¿no? Si tú postularas una hipótesis, voy a exagerar, ¿ya? Voy a exagerar. Por ejemplo, suponiendo que la hipótesis, no digo para este problema, es un problema aparte, ¿ya?, fuera menor que 9, y tú dices, la alternativa, obviamente es el complemento, ¿no? La media es mayor que 9. Todo lo que uno haga en la prueba recoge información de h sub 0, no de la alternativa. Y ahí dice, la media es menor que 9. Imagínate cuántos valores menores que 9 hay. Ya con eso te digo todo. ¿Correcto? Toda tu vida te la pasarías probando y nunca acabarías. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos un problema, pues. Está mal formulado. Se requiere la igualdad para hacer ver de que la igualdad es lo que se prueba. ¿Pasa o no pasa? ¿Es o no es? ¿Se rechaza o no se rechaza? ¿De acuerdo? Ok, ya. Pueden ver ahí, de una manera mucho más simplificada, se ha hecho uso del programa Minitab. Como comentario anterior, pueden ver que después de haber ingresado los datos, correcto, se le puede haber pedido inclusive que haga una prueba para normalidad. No se lo ha hecho, se ha admitido ya. Y se tiene las hipótesis, así como los resultados. Se tiene el estadístico t-de-student, que es menos 3,53, y se tiene su p-value, el p-valor menor que el alfa. Por lo tanto, la acción es rechazar la hipótesis de nulidad. ¿Ya? Ok. Señores, en nuestras evaluaciones de práctica y examen, como son evaluaciones procedimentales, se necesita presentar desarrollo. ¿Ya? Si tú tienes un software, un programa, en el cual tú ingresas los datos, así como en una hoja de Excel, ¿no es cierto?, y te da resultados, por lo menos, fíjate, ya tienes algo a dónde dirigirte, ya. Solamente lo que tienes que hacer es desarrollar para llegar a esos hallazgos, a esos valores. Ya tienes una guía, pero se necesita la parte del desarrollo, del procedimiento. ¿Colocas resultados nada más? Bueno, resultados nada más no se evalúan ya. Por favor, entiendas, estamos en una parte formativa. ¿De acuerdo? Se necesita que mostremos nuestras capacidades y nuestras habilidades en cuanto a algún procedimiento. ¿De acuerdo? Alguna técnica. Ok. Muy bien. Ahora acá, jovencito, su atención, ¿bien? Cuando uno aplica un procedimiento de prueba de hipótesis, tratarlo de hacerlo algo como para que se entienda comparativamente, es como un dispositivo, es como un instrumento.
Y esos instrumentos, a veces algunos, los que cuestan más, a veces, claro, por lo general, son más sensibles, son mejores, ¿no es cierto?, que otros que cuestan menos. La potencia de la prueba, mm, para darnos una idea, va por ahí. ¿Qué es lo que mide? Mide la capacidad de la prueba. Y la capacidad se traduce en qué tanto un procedimiento inferencial rechaza una hipótesis de nulidad cuando ésta realmente es falsa. ¿Qué es lo que quisiéramos en el mejor de los casos? La potencia de la prueba como probabilidad es el complemento de beta, el error tipo 2. ¿De acuerdo? Y como tal nos da un indicador qué tan bueno es la prueba. No voy a hacer que la prueba, o sea, conduzca más a aceptar hipótesis, que bueno fuera que sean verdaderas, pero no. Tiende más bien a aceptar hipótesis que son falsas. Entonces la potencia de la prueba es un indicador que nos muestra algo así como la bondad de la capacidad de la prueba para poder decir sí o no pasa o no pasa. Al estar relacionado con beta, el error tipo 2, ocurre lo siguiente, ¿ya? Alfa y beta son dos riesgos. El primero de ellos es rechazar una hipótesis que es verdadera. Y el segundo, para que se entienda lo digo, aceptar una hipótesis que es falsa. Las hipótesis no son complementarias. Manejan distribuciones distintas. Están en distribuciones diferentes. ¿Correcto? Pero sí hay una especie de vinculación. Cuando uno baja, el otro sube. ¿Correcto? Cuando uno sube, el otro baja. Hay una relación inversa. En un procedimiento inferencial clásico, todo está dirigido en el alfa y como que el beta se lo deja a su suerte. Entonces, el alfa, cuando pretendemos hacerlo pequeñito, ya tengan la seguridad y el conocimiento que el beta va a aumentar. Tú toleras un nivel de significación, bueno, mayor, el beta va a disminuir. ¿De acuerdo? Quisiéramos que ambos riesgos disminuyan. ¿Se puede hacer algo al respecto? Sí. ¿Cómo? Aumentando el tamaño de la muestra. Mientras más grande sea el n, alfa y beta caen. Correcto. Por eso que hay procedimientos inferenciales, si solamente ese fuera el propósito, de establecer riesgos tipo 1 y tipo 2 a priori. Me explico. Desarrollemos un procedimiento para contrastación de una media en que el alfa fijo sea el 5% y beta al 10% fijo también. La pregunta del millón acá es, ¿y cuánto debería ser el n para que eso satisfaga, para que eso se cumpla? Y ahí viene un tema muy interesante que es la determinación de n, cuando alfa y beta son conocidos. Recuerden que casos de determinación de n, de la muestra, se ha visto también en intervalos, pero esa es otra historia. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? ¿Hay un nivel de aceptabilidad de que cuánto debe ser la potencia de la prueba? Sí, en la literatura se encuentra a veces donde especifica que una potencia de 0,85 o más es satisfactorio. Estamos frente a una prueba decente, pues, ¿no? Que sí determina cuándo hay que rechazar una hipótesis, obviamente que resultaría ser falsa. Pues, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se calcula el riesgo tipo 2? ¿Cómo se calcula la potencia? ¿De acuerdo? A ver, me voy acá, ¿ya? Voy a pasar esto. Ya, acá. Aquí, ¿ya?
Fíjense, este es un problema que ilustra uno de esos escenarios. Se ha medido la vida media de 100 componentes. Ya esta es una muestra grande y ya por lo menos ahí debe estar presto el teorema central del límite ya para algo, para actuar, si es que lo necesitamos. Y obtenido un valor de 260 horas. Suponiendo que el tiempo de vida de los componentes sigue un modelo exponencial, ojo, miren, lo está diciendo, se pide lo siguiente. Parte A. Contrastar con un nivel de significación del 5% la hipótesis nula de que la vida media de la población es 300 horas, frente a la alternativa de que es menor. Lo he especificado. Esto es una rutina nada más que hay que seguir. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es la antesala. Saber qué cosa es lo que hay en la población, quién es el parámetro, obviamente, de estudio, quién es su correspondiente estimador y cuál sería la distribución muestral de dicho estimador. ¿Ok? Ok, ¿ya? Ya podemos anticipar que siendo la población exponencial que no es una normal, el teorema central del límite nos va a salvar para poder modelar ¿a quién? A la media muestral, el cual va a tener una distribución normal, ¿ok? Con la media que se supone, se asume ahí en el problema, y con una varianza que va a depender de la varianza de la exponencial, de la distribución exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que aquí se necesitan las distribuciones clásicas también, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Parte de lo que refiere el autor. ¿Ok? Nos piden que contrastemos esta formulación, esta hipótesis. Se especifica que para el caso de 100 componentes, la media observada, según los resultados que se tenga, es 260. ¿De acuerdo? Perfecto. Como estimador, variable aleatoria, tiene una distribución normal con estas características, como se indica, ¿ya? Donde pueden ver, mu es la media que se afirma, y sigma, que no viene a ser sino la desviación estándar de una exponencial. ¿De acuerdo? ¿Ok? Dependiendo de cómo se formule la estructura de la distribución exponencial, recuerden que hay dos formas, dos versiones. Se elige la que resulte ser apropiada, ¿de acuerdo? Y se tendría entonces, correcto, la distribución ya especificada de la media muestral. ¿De acuerdo? Entonces, por el teorema central del límite, queda definida la distribución de la media. Y en consecuencia, se tiene el estadístico, el test. Aquí está el test. Esa es la fórmula, bajo H sub 0. ¿Ok? Muy familiar, muy parecido al caso de la media clásica, ¿no? A continuación, lo que se hace es especificar las regiones de rechazo y aceptación, siendo una alternativa unilateral, ¿se acuerdan? Hacia la izquierda, la región de rechazo se sombrea en esa parte. Ahí está, región crítica, región de aceptación, se encuentra el punto crítico. ¿Cómo se encuentra el punto crítico? El punto crítico sería, ¿no? Si suponemos que esto es X barra, entonces aquí está la media supuesta, que es mu, y me estaría diciendo que es la media supuesta menos algo, para que salga 250, pues, 0.65. ¿Cuál sería eso? Muy fácil. A debe ser igual, pueden ver ustedes acá, ¿ven? Comienza con la formulación del nivel de significación, se especifica la proposición X barra media muestral menor o igual que A, se estandariza, el 5% se fija, es conocido, y pueden ver acá, la transformación y el despeje para A. O sea, en otras palabras, me estaría diciendo de que A no se obtuvo a partir de la media supuesta menos un Z de alfa que multiplica a mu sobre raíz de n. Listo. ¿Ya?
Ok. Por favor, entiéndase. Estos puntos críticos, correcto, que aparecen en el eje de las abscisas, no son bandas confidenciales, ¿eh? No son intervalos de confianza, no. ¿Correcto? Está jugando con la media poblacional, ¿eh? Los intervalos de confianza juegan con la media muestral. A la media muestral, como ilustración, claro, le suman o le quitan. Acá no, ¿eh? Aquí es a la media supuesta, a la hipótesis. Se le puede quitar, como en este caso, y si hubiera sido bilateral, se le sumaba algo más, ¿no? En el otro extremo. ¿Ya? Ok. Una vez conocido el A, correcto, se puede utilizar también A en unidades de la media, puede ser pues kilogramos, metros, zapatos, lo que fuera, lo que describiera la media. Ya tienen el punto crítico. Ahora tienen la media observada, ¿ve? Y como la media observada es mayor que la media crítica, ¿correcto? Porque cae en la región de aceptación, entonces la acción será no rechazar H sub 0. Observen este detalle. En los problemas anteriores se tomaban decisiones estadísticas comparando, por ejemplo, en el caso de una prueba normal, el Z calculado con el Z tabular. Esa es una modalidad. Otra modalidad de decisión era utilizando el p-valor, el p-value. Y ahora vemos de que hay una tercera modalidad y es considerar la regla de decisión en términos de unidades originales del estadístico, en este caso, de la media muestral. También es aceptable. Y uno dirá, pero ¿para qué hacer esto, profe? ¿Por qué? Para hacer esto. Estos son los pasos previos, sí o sí, para poder evaluar la potencia de la prueba. Entonces aprovecha. Utilízalo para responder a y como un medio para poder llegar al caso de la potencia. ¿Ya? Ok. Ahora acá, parte B. En la parte B está pidiendo una probabilidad de detección. Me voy a la formulación, a las preguntas, ¿ya? Para que se entienda mejor. Acá ve. Ahí está. Dice parte B. Si en realidad la vida media de la población fuese 250 horas, o sea, es menor, ¿no?, de lo que se postula en H sub 0, ¿qué probabilidad tendríamos de detectarlo con el contraste anterior? ¿Ok? Ok. Solamente para hacer una comparación así muy ligera, ¿ya? Por lo menos para dar una idea, una luz. Cuando nosotros ingresamos a nuestra universidad están los vigilantes, ¿no? A veces llegan nuevos vigilantes y claro, no nos conocen, ¿no? Debemos entrar y nos dice, señor, su identificación, tu carnet, joven. Allá, listo. Ok. Pensemos que está el mismo vigilante para otra ocasión. Correcto. Llegas una vez más, te pide tu carnet. Ocurren así varias veces. Perfecto. Y hasta te conoce ya, pero siempre te sigue pidiendo tu carnet. Otro día llegas, pero llegas camuflado. Correcto, como hace mucho frío, te vas con tu capucha, pues, ¿no? Te vas tu gorra, todo, con tu cubrebocas, a las justas se te ven los ojos. Y de paso te pones lentes todavía. Ok. Y claro, ¿no? Vigilante de su trabajo, su labor es eso, ¿no? Identificar quién es el que entra. ¿De acuerdo? Okay. Aquí hay algo que se le parece, no digo que sea exactamente igual, ¿ya? La formulación dice, en H sub 0, la media es 260.
La alternativa dice que es 250, entonces ha habido un cambio, ¿no? Al igual como cuando tú ingresas con una nueva vestimenta, ¿correcto? Entonces, significa que hay un cambio. ¿Qué probabilidad hay de que sin pedirte carnet, te detecten? ¿Correcto? Que de repente, quizá alguna otra persona muy parecida a ti en su vestir, ¿correcto? Sea otra. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba de detección está hablando respecto a eso. ¿Qué probabilidad hay de que el procedimiento detecte un valor como distinto a lo que se postula en H sub 0? Y uno dirá, pero profe, ya no es distinto a priori, ¿eh? Poner 260 y poner 250 no son diferentes acaso. Claro, nuestra mente lo concibe como diferente. El procedimiento a veces es ciego. Él supone que los 250 muy bien comulga con los 260. ¿Correcto? Al igual como cuando nosotros vemos a una persona, ¿correcto? La conocemos y luego vemos a otra que es muy parecida, pero no lo es. ¿No es cierto? Y podríamos hacerlo pasar como tal. La prueba es así, eso es lo que quiere detectar, esos cambios. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo detecta entonces? De la siguiente forma. Acá. Si en realidad lo que se postula es 250, porque eso podría ser lo correcto, y más bien falso lo que está en H sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, 260 o 300, lo que se postule, ¿ya? Lo que se postule en H sub 0. ¿Ok? Si realmente hay una discrepancia entre lo que hay en la alternativa y lo que hay en la hipótesis de nulidad, entonces el procedimiento a seguir sería un procedimiento de detección. Y aquí les mando un mensaje. Hay problemas que lo dicen. Cuando te formula y te dice algo así de, ¿cuál es la probabilidad de detectar, correcto, un valor específico? Hay una constante diferente de H sub 0, perfecto. Ese mensaje, esa proposición de detección, automáticamente allá, esa es la potencia de la pregunta. ¿Ya? Ok. ¿Y cómo se calcula, no? ¿Qué cosa es lo que debo evaluar? De la siguiente forma, ¿ya? A ver, con la ayuda de ustedes. Vamos a suponer que la distribución del estadístico, como tal, es una normal. Perfecto. Ahí está. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es la media supuesta? Eso es mu sub 0, lo que se haya especificado. Si es 300, entonces mu sub 0 vale 300. ¿De acuerdo? La alternativa es unilateral, hacia la izquierda. Aquí está. Región de rechazo. Ok, aquí está el punto. Si esta escala en el eje de las abscisas, al cual refiere la media, está en unidades originales de la media, hay que entender entonces que si tú lo llamas A, lo llamas C, la letra que desees, debe estar expresada en unidades de la media, pues, ¿no? Si es kilogramos, será kilogramos, si es minutos, minutos, horas, lo que fuera. ¿Ya? Perfecto. Aquí está el alfa, el área, ahí está el alfa. Perfecto. Recuerda que por complementariedad, si esa región es alfa, el otro lado debe ser 1 menos alfa, ¿no? Triviales, perfecto. ¿Dónde está el beta? Esa es la otra pregunta. ¿Dónde está el beta? El beta está en otra distribución referida a lo que se especifica en la alternativa. Porque la alternativa dice la media de 250. Entonces, como es unilateral hacia la izquierda, mano alzada nada más. Consideremos que por aquí está, pues. Aquí está. Este es mu sub 1 igual 250. Mu sub 0 es igual a 300. Y aquí levantamos su distribución. Aquí está su distribución. Ahí está. Perfecto. ¿Ya? Ok. Muy bien. La región beta, ¿correcto? Es una región que se opone al riesgo tipo 1, pero en la distribución que está en línea en azul. Oye, ¿dónde es eso? Eso es acá.
toda esa parte sombreada corresponde al beta. Entonces, ¿dónde está el 1 menos beta? Complementariedad. Aquí está el 1 menos beta. Aquí está la potencia de la prueba. Esa es la potencia. ¿Ya? Ok. Entonces, como proposición de variable aleatoria asociada a X barra, ¿cómo deberíamos formularlo? Y lo podríamos formular así, ¿no? Probabilidad que la variable aleatoria X barra sea ¿qué? Sea ¿qué? Menor, o de repente igual, como guste, es continua la variable, que A, cuando en la alternativa se tiene de que la media supuesta ahora es igual a 250. Y ya tienes la proposición. ¿De acuerdo? Ok, igualito acá. Aquí está. Ahí está el enunciador. ¿Ya? Pero aquí lo hemos hecho mirando a la región de la parte sombreada en azul y el complemento que es la potencia. Entonces, esta probabilidad, lo que mide, lo que calcula, es la potencia de la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar, vamos a colocarlo de esta forma. La silueta que está en rojo es la distribución de X barra cuando H sub 0 es cierto. La silueta que está en azul, voy a ponerlo por acá mejor, es la distribución de la media cuando la alternativa se cree que es cierto. Aquí está. Entonces, eso nos ilustra que son dos distribuciones las que juegan acá adentro. Cada distribución se asocia a una hipótesis. ¿De acuerdo? Y aquí viene esto, ¿ya? Recuerden que el alfa, como se plantea al inicio, es fijo, está clavado. Este punto está clavado. Y el alfa no se mueve ya. Tú tienes que asumir, pues, ¿no? Correcto, correcto. Y ahora tratemos de jugar con el beta. La media, según ahí el esquema, dice 250. ¿No es cierto? Ok. Comiencen a hacer esto ya, por favor, mentalmente. En lugar de colocar 250, hubiéramos colocado 240, 230, 220. Pregunta. Mendoza Navarro, ¿se encuentra? Mendoza Navarro. Se fue. Mejía Urbina. Sí, profesor. Ya. Una pregunta bien simple, a ver si la responde correctamente. A medida que el valor de la media en la alternativa, ahí dice 250, disminuyera más, 240, 230, 200, 100, etcétera. ¿Qué pasa con beta? ¿Y qué pasa con la potencia? Beta particularmente, ¿aumenta o disminuye? Mm, mm, beta es fijo, profesor. Beta es la parte sombreada en azul. Ay, mm, Ok. No se estrese, ok. Cruz Gómez, la misma pregunta. Bueno, voy a volver a pasar asistencia otra vez, ¿ya? A ver. Adauto Guamán. Adauto presente. Ok. Alvarado Osorio. Alvarado presente. Ok. Burga Peralta. Purga presente. Ok. Campos Taipe. Campos presente. Ok. Carguas Bastidas. Carguas Bastidas. Nos abandonó. Ok. Casanova Dávila. Ok. Cruz Gómez. Cruz Gómez.
También nos abandonó. De la Cruz Castro. Presente, profesor. Ok. Escalante Sandoval. Guamán Salinas, Juárez Siway, Leandro Ochoa, Mejía Urbina, Mejía presente. ok, Mendoza Navarro, Mendoza presente. ok, Navarro Inga, Pacheco de la Cruz, Pacheco presente. Rodríguez Huanca, Rodríguez presente. ok, Sale Rosa Ávila, Salerosa presente. ok, Sánchez Castañeda, nos abandonó Sánchez, ¿no? Zárate Vilches, ok. Jóvenes, son los últimos esfuerzos, ya, los últimos minutos. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver, a medida que la media en la alternativa se aleja de mu sub 0, se aleja, o sea, la distribución en silueta en azul se va más a la izquierda, beta disminuye y la potencia aumenta. O sea, ¿eso qué significa? Que el procedimiento tiene más capacidad para poder detectarlo. Retorna nuevamente a la puerta de nuestra universidad. Ahí están los vigilantes. ¿Correcto? Correcto, pues. Entra una persona extraña, camuflada, obviamente llama la atención, ¿no? Prácticamente el vigilante se pregunta y dice que este no tiene pinta de ser estudiante, es un extraño. Ok, y lo detecta rápidamente. ¿De acuerdo? Pero por el contrario, de repente mandas tú a tu primo, no es de la universidad, mandas a tu hermano, no está en la universidad, se te parece mucho a ti, disculpando la palabra, pasa piola. El vigilante creerá que es un estudiante más. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, si la media de la población se acercara, o sea, la media en la alternativa, se acercara a la media supuesta, entonces beta va a aumentar, el error tipo 2, y la potencia de la prueba más bien va a disminuir. Y así como al vigilante se le va a hacer más difícil, ¿no? A menos que, claro, ¿no? Papelito manda. Te pide el carnet, y si no la tienes, bueno, pues, ¿no? Ya sabes. Pero así nomás en apariencia se va a confundir. Va a pensar que es un estudiante más, cuando en el fondo no lo es. Entonces, eso es lo que puede pasar aquí en el procedimiento inferencial. Cuando los valores de la media en la alternativa se comienzan a acercar a la media de la población, entonces la capacidad de la prueba va a disminuir y no la va a poder identificar. Para él va a significar que ese 250, que para ti, claro, es un valor diferente a 300, pero para él no lo va a hacer. Él va a decir, es igual. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto vamos a tener un problema. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de entender, que la capacidad es muy importante. ¿Ya? Correcto. Mientras mayor probabilidad de detectar cambios entre H sub 0 y H sub A lo sea para la prueba, obviamente que es mejor. ¿De acuerdo? Ahí se mide el grado de sensibilidad. ¿Ya? ¿A qué viene todo esto? Todo esto viene cuando tú aceptas una hipótesis. Cuando tú aceptas una hipótesis, recuerda, el error tipo 2 está presente y habría que ver con qué probabilidad aceptes esa hipótesis. Si tú pasas por alto ello, ojo, esperemos que no estés en un problema. ¿De acuerdo? Cuando tú dices, mira, lo voy a explicar así para terminar. Tú tienes H sub 0. La media de una característica es igual a un valor dado, mu sub 0. La alternativa, la media de esa característica es mayor, supongamos. ¿Sí? Y tú haces tu prueba ya con los fundamentos dados. Y al final la decisión estadística dice, no rechazar H sub 0. Ok. En otras palabras, es como si estuviéramos diciendo aceptar, ¿no? Por ahora he hecho los comentarios como sinónimos, pero es preferible mejor que digas no rechazar. Aceptar implica otra cosa. ¿De acuerdo? Correcto. No rechazar, más bien, te ve a ti como imparcial. Es como tú fueras el juez.
no hay pruebas suficientes para declarar culpable, ¿correcto?, al acusado. Con eso no estás diciendo de que obviamente sea inocente, ¿no? Pilatos, eres Pilatos, ¿no? ¿De acuerdo? Quedas imparcialmente. ¿De acuerdo? Pero si tú dices acepto que es inocente, pones la mano sobre el fuego, ahí está, dice la pregunta. Entonces aquí, cuando uno dice acepto, ¿correcto? En otras palabras, mucho mejor, no puedo rechazar la hipótesis de nulidad, uno dice, pero, profe, yo lo hice al 5%. Entonces, si no puedo rechazar, puedo declarar que mu igual a mu sub 0 ocurre en el 95% de los casos. O sea, es verdadera el 95%. Y ahí viene el cuestionamiento. ¿Cómo sabes que es verdadera? ¿Quién te dijo que era verdadera? Estamos jugando con probabilidades. Pero ¿cómo tú puedes saber que el 95% es verdadero? Casos así, entonces tú tendrías que, para poder tener mayor información, evaluar el beta, la probabilidad de error tipo 2. Y ahí te darías cuenta con cuánto de probabilidad estás aceptando esa hipótesis. De repente que es falsa. Correcto. O también en forma equivalente, la potencia de la prueba, la capacidad. ¿Se dan cuenta? Esa es la utilidad que nos brinda esta parte. ¿Ya? No se olviden esos jovencitos. La mayoría de los profesionales, cuando se les pide que apliquen un procedimiento formal de contrastación, solamente aplican la parte clásica. Se olvidan de esa otra que hay que calcular errores tipo 2 o de repente de la potencia de la prueba. Lo ignoran eso. Entonces el cuestionamiento está en que cómo determinar que lo que no puedes rechazar, lo que tú dices estás aceptando, realmente es correcto, es al 95%. Ok, con el procedimiento clásico no podemos responder eso, pero si evaluamos error tipo 2, potencia de la prueba, sí podemos responder. Listo, jóvenes. Les recomiendo, por favor, que lean esta parte, ¿ya? Esos son los temas fundamentales. Por acá hemos pasado el caso de la prueba de una proporción. Un ratito, me permiten acá. Todo el comentario hecho para el caso de la media es algo análogo para el caso de la proporción, porque se fundamenta en una prueba normal para su estadística. Igual acá, temas asociados a una proporción se pueden resolver con esta plantilla, también se pueden resolver con intervalos de confianza, o también se pueden resolver con distribuciones muestrales de la proporción. ¿De acuerdo? Ok. Si les llegara un problema en el cual formula interrogantes nada más, ¿no? Algo así como, ¿qué se puede decir ¿no? con respecto a los datos y al cuestionamiento de lo que se formula? Problemas así les dan libertad para poder resolverlo, correcto, con un procedimiento de contrastación clásica, o de repente con intervalos, según sea cuál el pertinente, bilateral o unilateral, o también con distribuciones muestrales. Pero si el problema dice, plantea la interrogante y especifica que hay que resolverlo con intervalos, bueno, caballero, no, está pidiendo si conocemos, si manejamos el criterio de intervalo. ¿De acuerdo? Ok, jovencitos, ¿ya? Entonces, algunos otros puntos acá, vertidos en las láminas, ya queda como una tarea sincrónica, pues, ¿de acuerdo? Recuerden que hay que revisar otros textos. Un texto muy sugerido para esta parte, propuesto de que ilustra con muchos ejemplos, no es un solucionario, pero tiene muchos ejemplos, es el libro de inferencia estadística de Máximo Mitter. Para aquellos que van a llevar un curso como estadística aplicada, ¿correcto? Pueden ya hacer uso de ese texto para que les resulte ser mucho más amigable. ¿De acuerdo? Por lo menos hay que manejar procedimientos de inferencia para una proporción, para una media, y si es posible, para una comparación de medias.
¿Cuál es la teoría? Vista en distribuciones muestrales, vista en intervalos de confianza o comentado en ese tema. ¿De acuerdo? Ok. Si no hay consultas, jóvenes, yo así les agradezco a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por su paciencia, por su tolerancia y su interés por este tema, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok. Durante el desarrollo lectivo he considerado a aquellos que han participado, haciéndoles corresponder una bonificación. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Hoy día, bueno, esperaba que alguien pudiera estar en esa línea, pero bueno, ya será para otra oportunidad. ¿De acuerdo? Listo, jovencitos, recuerden, la próxima práctica es la siguiente semana, en su correspondiente horario, ¿ya? Y ya seguramente que deben tener conocimiento respecto a la evaluación de los finales, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Listo, jóvenes. Profesor, disculpe, ¿la práctica es el día jueves o la semana que viene? Se supone que la práctica es esta semana, ¿no? Ah, ¿Cierto? el día jueves, ¿verdad? Sí, profesor. Claro, claro. ¿Es feriado este jueves? No, profesor. Ah, ya. Pero la otra semana sí, ¿no? Sí, la otra semana sí, porque Claro, justo... claro. Entonces esta semana no hay problema. Con esta semana no hay problema, ¿ya? Ok. Si la otra semana es feriado, se corre nada más. Por favor, siempre sujétense al cronograma. ¿De acuerdo? Ok. Bien, jovencitos, les agradezco a todos y también a la vez espero, pues, que en estas últimas evaluaciones, práctica y examen, para todos sea de éxito, ¿sí? Listo, jóvenes. Gracias.